Juventud, divino tesoro. Esa es una de las frases más poderosas, porque ciertamente no hay nada igual que la juventud. Yo recuerdo un señor, dueño de un lugar donde yo trabajaba, millonario, que un día nos dijo a un equipo de lo que estábamos en el salón de actos, entre otras cosas, que si él pudiera cambiar todo lo que tiene por 20 años hacia atrás, él ni lo pensara. Usted diría esto, ¿por qué te introito? Bueno, porque tengo conmigo a un joven profesional, ejemplo en la República Dominicana de capacidad, de entrega, de seriedad en lo que hace, que por cierto es periodista. Le dicen el joven periodista. Así que yo muy ultra mega satisfecho le doy la bienvenida a Cristian Cabrera, periodista. Cristian, bienvenido a este espacio. Gracias, hermano. ¿Sabes Un que esta es tu placer. casa? No, aquí de vuelta. Tenía unos meses Te ya dejé tranquilo que no porque pasaba por aquí, pero aquí estamos. qué bueno, para mí un honor. Cristian, además, es eh, de periodista, y dentro de toda esa línea, él ejerce todo. Él es maestro de ceremonia, Cada vez eh, menos, ya no me están cada vez contratando. menos, porque cada vez tiene menos tiempo. Eso es lo que Sí, sí, pasa. sí. No, y mirando hacia otra área casi siempre. Cristian, cuando se estudia lo que se quiere, se tiene lo que se quiere. Y yo veo que tú eres un hombre profesionalmente exitoso. Pocos profesionales del mundo periodístico tienen el know-how tuyo, el respeto de la comunidad como lo tienes tú. ¿Eso es personal, es orgánico? ¿O tú dentro de tu mundo te atrajo a alguien que te guió en el mundo del periodismo? Mira, yo iniciaba la comunicación social atraído por el periodismo deportivo. Sí, ya tú lo habías dicho, Yo nunca estuve pensando en periodismo de comunicación política, económica, social, no, es ninguno de cierto. esos temas estaba en la ecuación, sino que era el deportivo en razón de que yo, cuando iniciaba la universidad, a la par estaba jugando pelota. O sea, jugando pelota con miras a ser parte de mi profesión, de mi oficio. Y en ese ejercicio, bueno, pues yo era, además de jugador, un fanático empedernido del béisbol y era de Me memorizar imagino que estadísticas. liceísta. Claro, Ah, eso bueno, yo pues creo que sigue. si aspiro a lo bueno tengo que ser Bien. liceísta. Entonces, bueno, ahí un poco me sedujo ese tema, hasta que uno de mis hermanos, el mayor de ellos, comenzó a participar en una sección, bueno, fue el primer grupo, Usted tiene la palabra, que es una sección Sí, de Roberto Cavada en el noticiario sí. de Telenoticias. Y yo como que, oh, pero esto está como bonito, esto se ve atractivo, me llama la atención este enfoque, vamos a darle. Y ahí entonces ya sí decidí a abrir un poco más el espectro de la comunicación y no limitarme al periodismo deportivo. Y no me arrepiento, no porque sea malo necesariamente el periodismo deportivo, yo creo que es buenísimo y es apasionante, de hecho para mí más incluso que el mismo periodismo tradicional, ya ahora en el ámbito de opinión, pero, pero es un mundo totalmente distinto. Y yo, aunque inicié incluso de hecho en periodismo deportivo, mi primera participación en televisión constante fue a través de una sección de deportes. Mi primer trabajo fue en una revista de golf como editor digital, pero ya con el tiempo eso fue migrando un poco, después de unos años de reporterismo, y ahí sí ya ingreso a la opinión un poco ¿Y más. qué opinión inmediata le dio a tus padres? No, nunca en mi casa me pusieron límite con eso. Mi papá cuando le dije comunicación social, él me dijo, no, vamos a buscar la universidad, vamos a darle, y mi mamá con que fuera profesional le bastaba. Ahí no se trató de condicionar ni nada por el estilo. Yo en una familia donde todos los varones son abogados, incluso el sacerdote de mi casa es abogado antes que sacerdote. Eh, Tú tienes un hermano sacerdote. sí, 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 el del Y medio de los varones. tú tienes un feeling medio de Quizás un cura, ¿eh? tema de crianza, quizás un tema de crianza. Mi padre fue seminarista y bueno, luego abandona el seminario por un tema con mi abuela de salud. Le acompaña en los últimos años de vida que le quedaban y, y participa entonces ya de la vida ya como un laico, Consagrado, sí, con participación en la iglesia. que marcó la familia, porque Sí, se trazó la línea ahí. sí, ustedes tienen su toquecito y qué bueno, porque
Esas son de las cosas buenas que tiene la espiritualidad. Sí. Y ustedes son gente, todos se parecen, íntegros, formales, respetuosos, ejemplares. Yo lo conozco y he averiguado. Mira, Cristian, tú sabes que no venimos a hablar de ti, aunque hay mucho que hablar Claro, de ti, claro, claro. pero tú tienes mucha información. Por ejemplo, Cristian, ¿qué te parece el país político? ¿Qué es lo que estos políticos han llegado a pensar que pueden hacer con nosotros lo que les parece? No observan la ley, quieren hacer todo el mundo lo que le da la gana. ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero que es demasiado temprano. Aunque los proyectos políticos no se construyen de la noche a la mañana, y por eso tú pensabas que la campaña está limitada a 6 meses, es un error, pero también es demasiado temprano para la espectacularidad de la campaña electoral, que es otra cosa diferente. Y uno ve, Espectacularidad de sí, la sí, campaña electoral. prácticamente es un concierto de actividades donde todo el que tiene interés en llegar al solio presidencial o a otra posición, porque aunque esa es la que más genera atención, pero en las localidades pasa lo mismo con las alcaldías, con las diputaciones, con las senadurías y demás, eh, la gente sencillamente de alguna forma se incomoda un poco con eso que ocurre. Yo creo que está muy temprano para esos temas. Si es ahora la oportunidad de tratar de los temas de nación, tratar los temas país, lo que necesitamos avanzar, lo que de alguna manera hace falta por construir en República Dominicana, este es el momento. Entonces, cuando tú descuidas eso, que vamos, no es que no pasa de forma cotidiana cuando hay un vacío, en el poder no hay vacíos, se llenan de inmediatamente, el presidente tiene casi segura su salida, digo casi segura porque la Constitución así lo dicta, eh, aunque no sería extraño una modificación constitucional, pero no lo veo en la ecuación. Y evidentemente alguien quiere llenar ese vacío. O sea, siempre parece un compañerito que te convence. Oh, pero Presidente, usted es el yo que puede vi cuando hacer. modificaron la constitución por última ocasión, cuando el presidente Abinader se atribuyó esa tarea, vi a 3 senadores decir duro y fuerte que no, que lanzaban la llave al mar del Congreso para modificar la Constitución. Dije yo, si aquí a un año de las elecciones hay un lío, eso es lo primero que se lanza al mar a buscar la llave. Los primeros que están en la fila para eso son esos mismos senadores. O sea, aquí eso no sería sorpresa. En ese mismo sentido, ¿cómo tú pudieras ver el rol que está llevando al momento esas tres, vamos a decir, los tres partidos mayoritarios, PRM, Fuerza del Pueblo, PLD, en ese mismo orden? PRM, Fuerza del Pueblo, PLD. Bueno, PRM, de alguna forma, yo creo que la tarea del PRM es no imitar a su progenitor. No imitar. Exacto. Su antecesor, el partido que da origen al PRM, es el PRD. Sí. Si algo era prácticamente la marca partido, era la división. Yo creo que el PRM puede tener muchos éxitos, puede seguir cosechando éxitos, alta incidencia en la vida política nacional. Es muy temprano para hablar de procesos electorales, por eso Sí, falta no mucho. me circunscribo al proceso electoral No. presidencial. Sino al desarrollo como Al desarrollo, partido, claro, que es lo que le garantiza poderse reelegir. correcto. Entonces, No en es ni ese siquiera esquema, quererlo, no, es madurar. exactamente. En esa realidad, creo que el PRM, con lo primero que debe luchar, es con evitar una división, Sí. una fragmentación. Porque podría pasar algo similar a lo que ocurrió con el PLD en su momento. Murió borracho de éxitos. El PLD Sí. pasó de ser el partido más exitoso de América Latina en el momento a ser un partido más del sistema, con pocas posibilidades de retornar al poder. Entonces, eso en un periodo de 4 años. Y fue en un periodo. Entonces tú me dices, ¿qué pasó aquí de golpe? Sí, Son de las impresionante. cosas que se dan cuando se cometen errores en un momento, a veces apartados un poco de la realidad, y es un tema que a muchos políticos les afecta. Fuerza del Pueblo, Yo quiero preguntarte sobre el PRM, porque hay algo que sí podemos ver. Primero, podemos decir que hasta ahora, a menos que cambie el entorno, Abinader sigue siendo el candidato number one. el candidato número 1. Sí, a pesar de que él esté impedido, porque es el líder Él del es el partido, líder, pero no el candidato número 1. pero no el candidato número Son dos uno. cosas ¿Por qué diferentes. y quiénes son? No, él es el líder del partido, primero porque es que firma los cheques y los decretos. Y quien sea que esté ahí va a ser el Ese siempre es líder. el líder de cualquier partido, sin importar cómo se llame ese partido, en un país como el nuestro. Eso es lo primero. Lo segundo, evidentemente Luis ha forjado un liderazgo dentro de su organización
y fuera de su partido Sobre incluso. todo que él viene Nadie sabe. del lío de salir del Sí, claro, PRD. claro, Eso lo ayuda a que se claro, formen más. claro, Y él ha sido la cabeza. totalmente. Entonces, ha logrado superar una serie de barreras que de alguna forma el PRM entendía, se heredaban en automático del PRD y ha logrado el hecho de la reelección es una barrera que logró superar. Sí, El PRD tenía la maldición de la no reelección. Él sí. logró superar eso. Entonces, de alguna forma él ha construido un liderazgo superior incluso a lo que se pensó al momento de ser escogido presidente. Por lo menos así lo veo yo. Entonces, en ese esquema, bueno, Sí. no lo veo como el candidato, lo veo sencillamente como el líder, De que hecho, son dos cosas diferentes, hay gente que llegó a decir que él había sido mejor presidente que candidato. por mucho, por mucho. Y creo que ha sido el presidente que más rápido ha aprendido en el poder. Se ha echado en un bolsillo a todo el mundo. La oposición en un momento estuvo deshecha absolutamente. Digo estuvo porque, bueno, estamos lejos de un proceso electoral que es donde se Claro. prueba Estamos a sangre y hablando. fuego Sí, sí, sí. de qué está hecha la oposición. Pero se le echó en un bolsillo. Se le echó en un bolsillo. En caso de que él no vaya, como entendemos que no va, porque él va a cumplir su palabra de no tocar la Constitución, no lo va a hacer, porque otro elemento que yo observo en él, independientemente de que yo no sea partidista, es que es un hombre como que tiene cierto nivel de respeto a la ley. Y eso ayuda mucho el hecho de observar por dónde seguir. Pero entonces se quedarían en el liderazgo. ¿Qué sombra quedan del poder, aparte de la vicepresidenta, que ya está dando ciertas señales de que de alguna manera, y déjame decirte, a mí, si el grupo económico del Cibao la apoya, ella pudiera dar una sorpresa, porque ella, además de trabajadora, inteligente, es una persona cercana, se percibe. ¿Quiénes pudieras tú entender que son los tres principales posibles candidatos para cuando haya elecciones, que falta mucho, dentro del PRM actualmente? A mí me gustaría, Partiendo de que Luis no a va. mí me gustaría separar tres candidatos a partir de dos renglones. Primero, lo que dicen los números hoy. Y segundo, lo que dicen las cualidades de lo que debería ser. Si nos vamos a los números, yo creo que la ecuación está muy clara y sería un David Carolina Raquel por números. Y no tengo que argumentar mucho porque los números hablan por sí solos. Ahora, si nos vamos a cualidades, ahí entra otro tema en la ecuación. Y ahí yo colocaría mucho más fácil a una Raquel, a un Yayo San Lobatón y a un Wellington Arnold. Usted me dirá, ¿por qué? Si eso al final de cuentas no está, digamos, dentro de la ecuación principal, no se ve como bueno, por algo esencial. La dosis que necesita el PRM hoy para enfrentar el futuro cercano es una dosis que unifique más de lo que pueda producir expectativa de victoria. O sea, que una más que divida Más que o que generar genere expectativa de crisis. victoria. Porque, ¿qué pasa? Las dos cabezas que se ven hoy en números dan la impresión de que generan más expectativa de división. Y aunque es probable que ganen más fácil con ellos, es probable a su vez que los enfrentamientos que surjan luego de una eventual victoria terminen afectando más. Pero cuando tú tomas el caso Yayo, el caso Wellington, son líderes que logran conciliar y que aunque se vea más difícil ganar un proceso electoral con ellos, tienen esa capacidad de unificar lo que hay. Pero Y con esfuerzo tienen la posibilidad de colocarse. ya ellos se ha dado como una pequeña desinflada dentro del mismo No, nivel. porque yo, a ver, si tú lo analizas desde la óptica de numérica, es probable que a la fecha se cometan muchos errores, por una razón esencial. Estamos demasiado lejos del Muy proceso. lejos. Y lejos del proceso, de todo puede pasar. El que hoy día se lleve de encuestas promocionándose, Da tiempo para es colocarse trabajar. un blog para caerse. Se puede hacer todavía un partido y Todo, trabajarlo. todo se puede hacer en política ahora mismo. A mí me llama la atención que Humberto Salazar dice que él ha demostrado que las estructuras no son determinantes en el proceso. Hoy día, lo más importante para un político es una marca que permita sumar. Una marca que permita sumar. Absolutamente. Y la marca es personal, de hecho, no es institucional. Y eso no lo digo por República Dominicana, es un fenómeno que se da en toda América Latina, pero más. Es un tema que se vincula esencialmente al desafecto que tiene una buena parte de la población a sumarse a los partidos políticos, que eso va incrementando. Entonces, en ese esquema, evidentemente que
cobra mucho más fuerza tú tener buenas figuras que tener buenos partidos. Con esta forma de decirlo de mi amigo Cristian Cabrera, vamos a nuestro primer compromiso de pausa comercial y volvemos en breve. Quédese acá con el periodista joven, ejemplo de desarrollo profesional y personal, Cristian Cabrera. Hablaba con Cristian sobre una expresión de él, de que los jóvenes sí votan, porque lo leyó y me interesó mucho. De hecho, es la razón en parte por la que yo dije, concho, le voy a hablar con Cristian para que vaya al programa, porque me encantó lo que dijiste. ¿De dónde saca eso? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Y por qué sí votan los jóvenes? Bueno, aquí se había dado un debate hace algunas semanas ya en relación a que los jóvenes no participaban. De hecho, ya no era Se un dice debate, mucho. ya no era un debate momentáneo, ya era prácticamente un mito. O sea, había adquirido la categoría de frase cotidiana no comprobada. Entonces, en esa ecuación yo dije, bueno, pero ¿por qué nosotros tener que especular y hacer conjeturas de algo que podemos comprobar? Vámonos a los datos. Pedí la participación por rango etario, por nicho de edad, en el proceso electoral pasado, y fue ahí donde comprobé que la juventud vota más, además de ser más en cantidad, vota más en proporción que los adultos mayores. Entonces ahí, por ejemplo, me percaté de que el proceso electoral pasado tuvo una participación general de aproximadamente un 51%. Promedio, sí. O sea, de cada 2 dominicanos, uno votó, en el sentido más simple de la palabra. Ahora, ¿cuál es el tema? De 60 años en adelante, la participación bajó como a 48%. Es decir, que estuvo 3, 4 puntos porcentuales por debajo de la media. Pero la participación de jóvenes menores a 25 años estuvo en 54.3%. Dígase que estuvo por encima de la media. Participaba más que el promedio de los dominicanos. Entonces, de alguna forma, no solo inciden por ser muchos, inciden porque van más a las urnas. Ahora yo estoy haciendo un análisis que todavía no lo he concluido en relación a la participación por edad según los candidatos en las zonas. Ahí tratar de determinar, es la idea, de ver si a candidaturas de mayor edad en promedio había una mayor o menor participación de la juventud. Y entonces, con esa información, tratar de generar un vínculo entre cómo se comportan las poblaciones ante candidaturas más jóvenes y cómo se comportan ante candidaturas más experimentadas o de mayor edad. Entonces ahí quizás ver qué le falta al dominicano. Porque quizás el dominicano tiene interés de votar, pero no votar por las mismas figuras de siempre. O quizás el dominicano tiene interés de participar por gente o atraída por personas que sí tengan experiencia de Estado, pero no es con una precisión particular. No, aquí hay que derribar muchos mitos y aquí hay que ver si realmente lo que se ha planteado como narrativa casi histórica se corresponde con la verdad. ¿Cómo cuál es mito? Bueno, ese mismo de la participación. Los jóvenes no votan. Los jóvenes no votan Los y jóvenes, punto. no. Eso es perdiendo su tiempo. Sí. Usted no hace nada yendo donde un Y joven. tú le trazas una Mira, estrategia política a un líder político y fácilmente, si Mira. es tradicional, te dice, no, hombre, los jóvenes no votan. eso es muy Pues fácil. mira, votaron. De cada 100 jóvenes versus cada 100 adultos, habían 5 votos más, 6 votos más de los jóvenes. Sí. O sea, se comprobó en data que efectivamente sí. Y era evidente, lo que estuvimos yendo a las mesas electorales, vimos eso, yo vi eso, ahí en la universidad, en la UNFU. Bueno, Sí. ahí va un poco la cosa. Sí, eso que es cierto. Bueno, eso es importante porque los jóvenes son los que cada vez han decidido el cambio del mundo. Es así. Incluso en mi artículo yo citaba cómo de alguna forma la participación en muchos países se ha disparado. Tú tienes en Estados Unidos un J.D. Vance, vicepresidente de ese país, con menos de 40 años. Potencia mundial. Potencia mundial. 40. Pero Francia, a Macron se la pusieron en las manos y Macron tenía 39 años. Francia. Que aquí dicen, no, pero aquí los que han ganado elecciones son Bukele, que es un paisito, que es El Salvador, en Ecuador, Noboa, que es un paisito. No.
los grandes países, las grandes naciones han tenido jóvenes presidentes o jóvenes vicepresidentes o posiciones de liderazgo en sentido general. Evidentemente en la ecuación entra un Bukele, en la ecuación entra un Noboa que entró jovencito, que llegó creo con 35 años, si la memoria no me falla, ganó las elecciones con 35 años. Tú tienes en Chile un Gabriel Boric que me parece ganó las elecciones con 34 años. Sí, era joven. Entonces tú tienes ahí un mar de personas que con méritos han alcanzado la presidencia de sus respectivos países o el liderazgo de sus estados alrededor de la juventud. Y lo cierto, No con la juventud como un mérito en sí mismo, porque exacto, clara eso. ahí es que mucha gente se pierde. Soy joven, eso no es un mérito. Ahora, tengo las condiciones, aún con mi juventud, ahí sí está el mérito. Ah, no, mira, porque tú me invitas aquí, no porque yo tenga 27 años, tú me invitas aquí porque tú entiendes que yo tengo manejo de 2 o 3 temas que quizás le pueden servir a la gente o le pueden interesar a la gente. Eso es así. Si ese conocimiento lo tiene una persona de 60, tiene el mismo mérito de sentarse aquí. Si lo tiene una persona de 80, tiene el mismo mérito de sentarse aquí. Lo tiene uno de 27, también adquiere el mérito. Es eso. Yo creo que eso está en la ecuación. Y también se repite globalmente que los jóvenes son los que han cambiado el mundo. Sí, Las decisiones grandes, los cambios grandes que han transformado el mundo han sido jóvenes, sí. Nacen de jóvenes. nacen con jóvenes. Entonces también nosotros tenemos, yo lo digo así, en estos días escuchaba yo y oyéndote me llegó a la mente los resultados de Omar Fernández como senador. Ahí se ve que esta juventud, ahí votó seguro mucha Sí, juventud por participó. Omar Fernández y decidió el voto de Omar El Fernández. voto es secreto y es difícil de rastrear. O sea, difícil de rastrear qué pasó ahí. Pero sí en encuestas tú observabas y te dabas cuenta de que había una respuesta de la juventud a una campaña como esa. Y la gente decía, por ejemplo, los jóvenes sobre todo, yo voy a votar por ese, pero por este no. Así abiertamente, yo lo escuché. Sí. Ese era un problema de los dirigentes del PRM, los hijos no les votaban por el candidato que tenían sobre sus hombros. Fue un problema. Impresionante, impresionante. Fue un problema realmente para muchos oficialistas. Yo soy de los que piensa que es tiempo de un cambio generacional, pero no solo por la edad, lo que tú acabas de decir, que es posiblemente lo que nuestros líderes han podido usar y reusar. Una plantilla de votantes donde muchos, no digo todos, por supuesto, les falta todavía la conciencia de lo que son realmente, que son entes cambiadores, gente poderosa, son mayoría. Sí, Y sin importar de dónde sean, de dónde estén, si se lo proponen, pueden ser determinantes. es así. De hecho, cada rato vemos como mire ese muchacho Ángelo Vázquez, Sí, claro. ese es un ejemplo, Sí. 28 años me parece tiene. 28 años, es un Jovencito. ejemplo, valiente. Sí. Oye, me han tomado decisiones en el país, no voy a decir que por él, pero Pero algún nivel de coincidencia, influencia. qué incidencia, ¿eh? Algún nivel de influencia. Qué incidencia. Sí. Y lo hace públicamente y lo promueve públicamente. Entonces, nosotros necesitamos que sean 1000 ángelos, pero así como Es ángelos. así. Con causas distintas, ¿eh? Con causas distintas. Tantas causas como problemas hay aquí en República Dominicana. Quizás eso logra enderezar un poco el barco. Yo creo que hace falta más participación y más inclusión de una masa votante dirigiéndonos, pero seria, Sí. porque ese es el problema, que yo tengo una preocupación, porque a mí me parece que muchos de nuestros jóvenes están tan contaminados con el sistema que siguen pensando que hay que llegar al poder a buscarse a lo suyo. Entonces necesitamos gente, sí, jóvenes, viejos, maduros, pero gente que quiera cambiar el país, pero que no importa si sale igual que como entró, ya le sirvió a su país y esa es la mayor riqueza que un humano puede tener. Eso es así. Porque al final, por más que se consiga, lo vamos a dejar todo. Eso no quiere decir que vamos a vivir debajo de una hoja de zinc. No, tenemos derecho a vivir bien, con calidad, pero tenemos que liberarnos de ese concepto diabólico de que hay que llegar al poder como sea, y ese como sea implica robar, y robárselo de todo, cuando es de todos y para todos. Cristian, para mí también es importante que toquemos el tema haitiano. No sé cuántos minutos tiene este bloque, producción. Para mí es importante, porque yo sé que de alguna forma u otra tú tienes informaciones importantes
¿Cómo tú ves ese problema que yo como persona lo veo como el mayor problema que tiene la República Dominicana? Eso es serio, Cristian. Nosotros estamos ante una encrucijada jodona. Mira, el gran problema que genera Haití es que no hay garantías futuras de un control. No hay No, garantía futuras de futura de control. nada. Lo Entonces, primero es que en ellos no se puede confiar, no, no. porque ni ellos confían en ellos. Ese es un tema que afecta mucho. Y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones. La solución al tema haitiano se encuentra con una simple decisión de Rusia o China. De China, Rusia o China. sí, un país grande. Cualquiera de los dos, que son los polos quizás que más frente o más capacidad para hacerle frente a los Estados Unidos tienen hoy, que diga, miren, ustedes no han sido capaces de resolver. Tranquilos, déjenme a mí, yo voy a invertir allá. Basta con eso para que Estados Unidos haga todo el esfuerzo posible Ah, en desmoronar cualquier esquema que le genere intranquilidad al hemisferio occidental. Cueste lo que cueste. Porque un tema aquí, diría en el campo, es que son tiñosos. Es que son tiñosos los miembros de las cabezas de la comunidad internacional y no han querido colocar el dinero para ejecutar las acciones, porque no es que lo que ha ocurrido en Haití es superior o más difícil de lo que ha ocurrido en otros países. El problema es que la consecuencia parece ser más barata que la acción para enderezar. además es más fácil para ellos dejar el problema No ahí hay problema, eso no. que es cruzar un río y la Sí, sí, solución. no, dale para allá. ¿Y que quién paga la consecuencia en primera instancia? República Dominicana, no nos duele, adelante. Y eso a nosotros sí nos preocupa. Y es un drama humano y todo lo que quieras, pero no está en nuestras manos la solución. No. Entonces, como no está en nuestras manos, tú puedes destinar 3 veces el Producto Interno Bruto Dominicano y no será suficiente para manejar el tema haitiano. Entonces, en esa realidad, hace falta que los países asuman el reto. Y que quede claro, no hay nación en el mundo, por más rica que se tire todos los problemas del mundo. No, no, No existe. para Entonces nada. nosotros tampoco podemos. No, para nada. Entonces, en esa realidad, lo ideal sería que una unión de países haga un esfuerzo económico para enderezar un poco el barco en Haití. Los incontrolables que hay en ese territorio, digamos, dejarlo a un lado, desaparecerlos en el sentido más práctico, no hay otra opción. Yo no veo otra Y opción. aquí se plantea siempre la convocatoria a unas elecciones. De hecho, parece que para marzo de este año debía tenerse todo organizado para que asumiera en 2026 el nuevo presidente. Para eso se definió el Consejo de Transición Presidencial. ¿Cuál es el problema? Las condiciones no están dadas. Yo creo que Haití no está en capacidad de vivir en democracia, por lo No. menos en este momento. Y se ha entendido que la democracia es la que da la posibilidad de generar en Haití mejores condiciones. No lo creo. La democracia es válida y funciona cuando cada grupo conoce su límite Y está y sabe dispuesto qué a es lo vivir que en no se esos toca. límites. Claro. Fíjate que aquí en República Dominicana, yo lo veo bien, los 4 presidentes o los 3 presidentes y el presidente actual, que dentro de poco será también uno de la otra lista, dicen, no, vamos a reunirnos y a fijar una posición. Y Leonel Fernández esta semana dice, no, nosotros no tenemos responsabilidad sobre el tema haitiano. Pero mientras Leonel dice eso, Abinader está en Francia ofreciendo declaraciones y buscando con Macron algún nivel de financiamiento o acompañamiento para atender también el tema haitiano. Fíjate que hay una coherencia en las acciones, pero el PLD, que responde a Danilo Medina, hace una pausa en el camino, en la crítica al tema haitiano y dice, mira, está bien, esto es lo que yo puedo aportar, yo me he hecho un lado. Tomen las decisiones que tengan que tomar, mientras nos sumamos y analizamos cuáles son las salidas. Entonces, en esa realidad, fíjate que nosotros hemos sido maduros frente a este tema y a la realidad que República Dominicana tiene. Y yo creo que eso es un poco de la vía que nos toca recorrer para lidiar, no para solucionar, para lidiar con el problema que tenemos al lado. ¿Tú no crees que haya cierta complicidad de algunos dominicanos con esos grupos Pero armados? no, pero claro, no sé si con los grupos armados. Es probable que sí, muy probable. Pero el tema aquí está en que los principales problemas inmediatos siempre tienen complicidad. Mira, no hay forma. Todo el que ha ido
al sur del país, todo el que ha llegado a Jabón o a Montecristi sabe que no hay forma humana de usted pasar, llegar a la capital desde Haití sin haber sido revisado 5, 6, 7, hasta 10 veces según la ruta que tome. ¿Cómo tú me decías a mí que tú puedes traer Además, no, yo no 20 creo que... haitianos en una guagua sin ninguna revisión? No. No hay forma humana si no es en complicidad. No hay forma humana que eso se dé si no es con complicidad. Entonces, evidentemente también hay dominicanos que se prestan a lo malo. Y pocos o muchos que sean, inciden. Incide y mucho, porque Claro, tú no es como un barril sin fondo. claro. Tú lo sacas por un lado Y regresan y 20 por el esos otro. traicioneros, porque eso es lo que Sí, son, claro. ellos tienen su esquema. Claro. En el Ellos, Congreso se aprobó recientemente un proyecto de ley de trata que de alguna forma podría moderar un poco, generar sanciones más graves, que no solo lleve a la sanción a quien cometa, sino al desincentivo para no cometerlo. Porque incluso los funcionarios públicos, además de prisión, a propuesta de Omar Fernández, aunque la iniciativa es del Poder Ejecutivo, establece ahí que usted trajo haitiano, 20 años de prisión, pero que no vuelve al servicio público tampoco. No vuelve nunca más a ser servidor público. Entonces eso es un tema que hay que comenzar a dar ejemplo. Hay que comenzar a dar ejemplo. Y es la justicia que tiene que apretar ahí un poco el guante y que se sienta el poder de la claro, para justicia. que nadie se atreva a hacerlo. Claro, claro. Para que nadie se atreva a hacerlo. Bueno, nosotros vamos a concluir en el ya para el próximo bloque, pero ahí vamos a hablar con Cristian sobre otro tema que queremos desarrollar. Quédese con nosotros, volvemos en breve. Gracias por seguir ahí con nosotros y recuerde que, aunque lo digo al final, si usted no se suscribe en la cosita y la campanita, esto no crece. Ustedes son los dueños del crecimiento por YouTube. Y se llama a sí mismo Conexión Global RD. De todas maneras, estamos profundamente agradecidos de su sintonía. Eso es una gentileza. Recuerde opinar, recuerde compartirlo, reenviarlo y decirle a todo el mundo que hay un programa los sábados a las 10 de la mañana buenísimo que lo dirige Manuel Escalante, asesorado por Cristian Cabrera, mi amigo personal. Cristian, aquí pasó la semana pasada, hace unos días hacia atrás, un fenómeno que hay precisamente que debemos tratar eso ahorita, que tratando el tema de elecciones, y mi amigo Eglenin Morrison, de Camino Nuevo, partido, él propuso ya a Omar Fernández como el candidato de Camino Nuevo y que sugiere dentro de esa posición el candidato para las elecciones del 28. Sabemos que es como está por tiempo, pero es un fenómeno porque es una propuesta y está dentro del marco de la democracia, no necesariamente de la ley. ¿Qué opinión te merece? Bueno, quizás Eglenin vio alguna información que le obligó a su partido A sus números. tomar esa decisión, porque según escuchaba, había sido una decisión del seno de la dirección política, del comité político, no recuerdo cuál es el De él. título Es como comité político. comité político. Sí, lo que equivale al comité Sí, político. porque la cúpula de ese partido. Sí, la cúpula. Y bueno, allí habían acordado eso. Sin embargo, había un elemento. Eso no se le colocaba sobre la mesa, eso no se presentaba consultando con el postulado. Exacto. Entonces, bueno, si tú no consultas con el postulado o lo que consulta está limitado a una serie de decisiones que deben tomarse, pues evidentemente el resultado se conoce de antemano que no será así. Pero yo creo que al margen de eso, Omar se ha convertido en un fenómeno electoral. Yo creo que se ha convertido en un fenómeno electoral a consecuencia de un mal manejo del PRM. El PRM convirtió a la senaduría del distrito en la elección pasada en la lucha presidencial, sin darse cuenta. Sí. Todo el mundo estaba concentrado en eso. Quizás eso estuvo matizado por el ya de alguna forma de antemano conocido resultado presidencial,
porque se entendía que Luis ganaba de todas formas. Y como, bueno, ahí no había diversión, yo me voy a lo que más entretenimiento me genera, aunque quizás no sea algo a nivel nacional. Entonces, en esa realidad, bueno, pues se desbordó la tasa de conocimiento de Omar, se desbordó de forma positiva y de alguna manera la gente ha comenzado a visualizar en él un posible candidato al 28. ¿Qué sucede? El tiempo. Estamos a 3 años de un proceso electoral. Evidentemente falta tiempo para evaluar cómo terminará el proceso electoral. Y en realidad, yo creo que en la fuerza del pueblo eso no es una discusión hoy por una sencilla razón, aunque haya gente que promueva una cosa y promueva la otra. Como está tan lejos el proceso electoral, yo creo que será la coyuntura que la dicta el PRM por ser el partido en el gobierno, la que reflejará cuál es el candidato conveniente a la oposición, dentro de la realidad que tiene la oposición. Porque, bueno, tú tienes a Leonel Y la Fernández. que sea, no la que querramos. Claro, Si coincide con la que queremos, eso bueno, es una cosa, pero no pero la que necesariamente. o sea, la oposición, creo que lo más inteligente para la oposición es pensar no en lo que yo quiero a título personal, sino lo que conviene, porque tú que vas a un proceso electoral lo que quiere es ganar las Ganar elecciones. las elecciones. Entonces, tú analizas en esa realidad qué de lo que tengo en el abanico de posibilidades me garantiza ganar la elección. ¿Qué me lo hace más posible? Entonces, tú tienes en esa ecuación 3 realidades. La realidad 1 es, digamos, la decisión de Leonel Fernández de ser candidato nuevamente. A Yo creo que, pesar de lo que digan los no, números. no, yo creo que la fuerza del pueblo, como ese partido es de Leonel y el equipo que le sigue responde esencialmente al lineamiento y a la idea de él, no creo que tenga no tenga ninguna resistencia interna la posibilidad de Leonel ser candidato. Ahora, habrá que ver cómo eso lo recibe el electorado, porque tú no ganas con tu partido, tú ganas con el convencimiento hacia afuera de tu partido. Las estructuras políticas no ganan ninguna una sola elección. Ninguna. Lo gana lo que la estructura política logra hacer para convencer al electorado abierto, al electorado que no tiene vínculos a partidos políticos, que hoy la identidad de un partido más grande es ninguno. Es ninguno. Ninguno. Y no le Un importa tercio de la población. incluso, no le importa incluso si es un gobierno de mano férrea. No importa. Es un tercio de la población que se mueve según vaya viendo cómo se comporta el electorado. Eso por un lado. La segunda opción es la de Omar Fernández, que es la figura más popular y por ende, al ser altamente valorado por la población, mínimo rechazo, es la que menos techo de crecimiento tiene. Porque Leonel tiene 3 periodos gubernamentales ya en la costilla. Entonces, en esa realidad es natural que tenga un rechazo mayor. Si hay un desgaste. Como tiene también una fuerza electoral más dura, un voto duro más firme. Entonces, en esa realidad tú tienes más posibilidad de ampliar el espectro con Omar, porque como no ha tenido ese desgaste que es de los políticos, ese desgaste de los políticos, ese desgaste no de pelotero ni de jugador de NASCAR, no, es de los políticos que son los que toman decisiones, entonces tienes mayor posibilidad de aumentar y de hecho los números hoy le indican que marca por encima de cualquier candidato en caso de que decida ser candidato de la oposición sin haber salido a hacer campaña, lo cual es un buen indicador. El tercer caso es un candidato del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, que parecería ser que ninguno de los candidatos del PLD lograría, primero, sumar a la fuerza del pueblo, adherirla, y segundo, no se ve un ejercicio de amistosidad, vamos a decir así, de la población frente a las candidaturas que hoy se presentan. De hecho, uno de los que menos intención de voto interna tiene, pero que yo entiendo que es de los de mayor posibilidad de crecimiento, es Juan Ariel Jiménez, porque es un poco el perfil que la gente aspira. Quizás por el mismo tema interno se le dificulte convertirse en candidato, pero sería el perfil ideal para el PLD asumir una candidatura al futuro, porque sí termina de generar un ciclo de transformación interna para darle una nueva oportunidad ante el electorado. Pero eso parecería poco probable. Entonces, en esa realidad, la oposición debe pensar en 2 cosas. ¿Quién unifica y quién me hace ganar un proceso electoral más rápido? Entonces, eso es lo que
más cerca de la fecha, finales de 2026, principio de 2027, ya los partidos deben cuadrarse un poco para cuando la ley dicte, entonces tomar la decisión. Y ahí es que yo creo que entra evidentemente la figura de Omar como una gran posibilidad de convertirse en un candidato y un futuro presidente joven. ¿Sí? Sí, es probable, es muy probable. Los números están diciendo eso. Bueno, esta semana veía incluso una encuesta que es del PRM, que tradicionalmente ha trabajado con el PRM, plantear que el mejor de los candidatos del PRM, que al momento, es David Collado, en términos de números, enfrentado a Omar, no tienen prácticamente separación, tienen un empate técnico, sin uno haber salido a un proceso electoral. Entonces, evidentemente, algo hay en la ecuación. Algo hay. No, y además lo demostró como candidato del distrito. Sí. Porque Arrasó con el la propio gobierno. oposición con la que él bregó era del presidente. Eso ha pasado poco. Que un candidato elegido por el presidente, un candidato del presidente, le gana un candidato prácticamente sin recursos. Sí. ¿Entiendes? O sea que Y abrumadoramente. abrumadoramente. 17 puntos de diferencia. Es una separación importante. Que es la masa de votantes que está despertando. Y eso es un ejemplo también. Que ahí es que yo veo el tema. Si la gente sigue confundiendo, o los políticos, porque esto no es un tema de la gente no Es los decide en eso. Si políticos. los políticos siguen confundiendo la decisión interna de los partidos frente a lo que el electorado está interesado, va a seguir perdiendo elecciones. Exactamente. Es que el electorado, es que el mercado, es que yo no puedo hacer galletitas para vender porque me gusten a mí. Porque quizás el sazón el que me gusta a mí, no el que le gusta a la gente. Y yo quiero vender eso. Pero hay una realidad, Cristian, y es que yo tengo que renunciar a algo que he sido yo para poder llegar ahí. Sí, Y eso no es es todo el probable, mundo. es probable. Es Mucho un menos tema de gente, desprendimiento. viejos robles, Es un tema de dinosaurios. desprendimiento. Es un tema de Ahora, desprendimiento. yo parto de una lógica. Hay quienes prefieren ser cabeza de ratón y hay quienes prefieren ser cola de león. Estos son grandes hombres y grandes Tú mujeres tienes que tomar la decisión de que cuál de las son dos. menos. Tú tienes que tomar la decisión de cuál de los dos lados tú quieres estar. Y ahí es que está, ese es el gran reto. Una decisión personal de muchas personas a su vez. Sí. Pero eso es a final de cuentas lo que tú tomas. Que la decisión de implica hacer. un nivel de crecimiento país, Claro. que es lo que hemos carecido por muchos años. Pero esa masa está aquí Sí. y está entre nosotros y se está despertando. Es así. Y posiblemente ya hemos logrado temas de democracia avanzado, aunque no completa y total, pero sí suficiente como para seguir. Es así. ¿Qué es lo que tenemos que promover? Es así. Querido Cristian, se acabó el tiempo, como siempre, contigo es rápido el tema. Bueno, Gracias por venir. a usted por Anote invitarme. en la agenda cuando vuelve, porque tú le No, agregas. usted me avisa. Y ojalá yo no tener una gripecita ni mucho compromiso para acudir aquí de una vez. Con nosotros estuvo Cristian Cabrera. Recuerde que él está en otros medios de comunicación y que también es consultor de comunicación. Sí. Y cuando usted quiere una gente seria, objetiva, para un trabajo de forma político-técnico, ese es el hombre. Nos volvemos a ver el próximo sábado y no deje de colgar, de ir al YouTube, buscar Conexión Global RD, opinar y reenviarlo a todo el que usted pueda para que quede acá la comunidad. Nos vemos el próximo sábado. Gracias por la gentileza de su sintonía.